Volvemos al cine en este canal, y no de cualquier tipo, sino al de un director odiado o amado. Hablo de Stanley Kubrick, famoso cineasta a quien de seguro recordarás por películas como La Naranja Mecánica o El Resplandor. Pero más allá de sus películas, que sirvan de análisis para quien guste desentrañar todo el lenguaje cinematográfico, el cine de Stanley Kubrick, por una razón u otra, ha sido objeto de diversas teorías de conspiración sustentadas supuestamente con mensajes encriptados que el director habría dejado en sus cintas. Así que quédate, porque hoy hablaremos de esas teorías. Ve por tus palomitas, no entres a la habitación 237 y comencemos. Una de las teorías más populares alrededor del cine de Kubrick se refiere a la creencia de que el director fue contratado por la NASA para crear el montaje del hombre llegando a la luna del Apolo 11. Esta teoría nace a partir de la filmación de 2001, Una Odisea en el Espacio, que supuestamente fue un filme para ensayar el alunizaje a grabar para la NASA. Según esto, los mismos fondos usados en Una Odisea en el Espacio serían los mismos que se usaron para filmar el falso metraje del Apolo 11. Pues si bien todavía queda gente terraplanista, también aún hay quien cree que el hombre nunca llegó a pisar el astro plateado y que la grabación del Apolo 11 no fue más que un cortometraje hecho en tierra por ni más ni menos que Stanley Kubrick. ¿Por qué conectan al director con esta misión en especial? La respuesta es la película de The Shining, o El Resplandor, lanzada en 1980 y basada en el libro homónimo de Stephen King. Algunos apuntan que hay mensajes encriptados en la cinta, donde Kubrick confesaría de forma no directa su participación con la NASA. Entre las primeras pruebas sería la razón por la que Kubrick habría cambiado el número de la habitación maldita del libro a la 217 a la 237, para, según, hacer referencia a la distancia de la Tierra a la Luna en millas. Investigando, este dato no sería exactamente preciso. Según la página Space Place oficial de la NASA, esta distancia oficialmente es de 238.855 millas. Por lo que ya esto, aunque casi una casualidad, no valdría si nos pusiéramos estrictos en cuanto a datos. También añado que hasta el más escéptico pone en duda su certeza de descartar esta teoría conspirativa por la escena donde el personaje de Danny lleva un suéter de cohete en el que se puede leer con facilidad y muy claramente Apolo 11. Y no es por sobreinterpretar, verás, en el lenguaje cinematográfico, en especial en este tipo de cine que es más complejo, todo lo que ves en pantalla, colores, utilería, transición importa. Y Kubrick no era del tipo que deja estas cosas al azar, sino que era un meticuloso de este aspecto. Por lo que, para quien cree en esta teoría, este detalle del suéter de Danny no fue algo descuidado, sino todo lo contrario. En este mismo inciso, que tendría que ver con los símbolos visuales, se añade la aparición de varias latas de la bebida en polvo Tang en las bodegas del Hotel Overlook, porque resulta que esta bebida fue muy usada por la NASA cuando hacían misiones espaciales, haciéndose muy popular por el astronauta John Glenn. También lo que resulta raro fue que el director explicaría que cambió el número de la habitación del libro a petición del hotel Timberline Lodge de Oregon, donde se filmó dicha película, porque según los dueños le dijeron a Kubrick que tal vez después del estreno del filme nadie querría hospedarse en la habitación 217, así que según la cambió por una con un número inexistente en el establecimiento. Sin embargo, resulta que dicho hotel no tiene ninguna habitación 217, por lo que no habría existido tal motivo del cambio del número. También destaca en escena que la llave colocada en la habitación de la película tendría un colgante que citaría las palabras Room número 237, y hay quien cree que esto sería un anagrama, que en otro orden las mismas letras formarían la palabra Moon, luna, en su traducción. En un punto medio, esta teoría dice que tanto el supuesto metraje hecho por Kubrick y la llegada del hombre a la luna son reales. ¿Cómo? Para no hacerte la larga, esto te querría decir que los astronautas no serían los expertos en el manejo de cámaras
Y según a Kubrick se le habría dado el trabajo de hacer un montaje bien hecho en la Tierra para mostrarlo al público. Algo así como la sesión de fotografías de cumpleaños que presuntamente en Instagram te tomaste ese día, pero como tal no la tomaste el día de tu cumpleaños, solo la subiste ese día. En conclusión, a la teoría Kubrick y el Apolo 11, tal vez estos detalles en efecto no fueron una coincidencia. Pero como dice, ninguna publicidad es mala, y Stanley Kubrick habría visto en esto una gran oportunidad para hacer más popular su película. Porque la verdad, esta tiene mucho más significado que una misión espacial o un hotel maldito. Desde el laberinto del Minotauro, el desplazamiento de las culturas originales de Oregón, hasta una relación para nada saludable entre padre e hijo, algo muy escalofriante. Pero bueno, continuando nuestro hilo de las teorías conspirativas alrededor del cine de Kubrick, sigue mi favorita. Esta tendría que ver con la última película del director, Eyes Wide Closed, o por su traducción, Ojos Bien Cerrados. Y si tienes la plataforma de HBO, tal vez en los últimos años, si eres un gran observador, te habrás dado cuenta que cuando salió la noticia de la lista de Jeffrey Epstein o el arresto del rapero Sean Diddy Combs, Ojos Bien Cerrados en esas dos ocasiones estuvo en el top 10 de la plataforma, a pesar de ser una película lanzada en 1999. Pues muchos aseguran que esta obra de Kubrick fue su modo de alzar la voz y exponer las supuestas prácticas ritualísticas de la élite y sus métodos para hacerlas guardar del ojo público a toda costa. Esta teoría llega al extremo de que unos dicen que hacer esta película le valdría sus últimos días de vida a Kubrick, quien falleciera oficialmente de un infarto agudo de miocardio tan solo 4 días después de una proyección privada de la película, como una prueba del producto final a la que solo le faltaban detalles de postproducción. Aquí solo estarían él, los directivos de Warner y los protagonistas del filme, Tom Cruise y Nicole Kidman. Los que sostienen este punto de vista, aparte de sostenerla por el tono de el mismo metraje, que fue hecho de que se comentara que Kubrick para nada se veía mal de salud en esos días. Y en una entrevista años después a Nicole Kidman para la revista National Enquirer en el 2002, dijo que Kubrick la llamó 2 horas antes de su deceso y le dijo textualmente: "Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni de estornudar". Una declaración tan rara como inquietante. Se añade el hecho de que Ojos Bien Cerrados, si bien su argumento transcurre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, la ciudad fue recreada por completo en un set de grabación en Europa. Stanley Kubrick se negaba a volar hacia Estados Unidos en sus declaraciones por fobia a volar, pero no faltó quien adjudicara este hecho a que más bien trataba de evadir a la gente de su país de origen y mantenerse a salvo en el rodaje de su última película. Repito, estas son solo conjeturas y no hechos verificables. Sin embargo, no ayudó mucho el surgimiento del rumor que dijera que el final de la película no es el que el director había dejado en su edición, sino que después de su deceso se reeditara el filme, quitando escenas más explícitas y misteriosas, además supuestamente haber alterado el final. Pues según esto, esta tendría un final diferente, que fue el que vio aquel grupo selecto que te mencioné días antes de la partida de Kubrick. También, al igual que en el caso del Resplandor, habría detalles significativos en Ojos Bien Cerrados, que apuntarían a que lo que el director nos mostró en pantalla no fue solo un producto de la imaginación, sino una realidad. Uno de ellos fue una de las 2 locaciones donde se filmaron las escenas del ritual en esa llamativa mascarada. Estoy hablando de Mentmore Towers, que tal vez conocerás también como la mansión Wayne en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Bueno, pues esta perteneció en la vida real a la familia Rothschild, una de las más ricas y poderosas del mundo. Y no se tardó en comparar el estilo de vestuario de máscaras que usó Kubrick con las de una fiesta organizada por la familia Rothschild en diciembre de 1972, celebrada en el castillo de Forêts en París. Lo que para algunos fue una insinuación del cineasta de decir de qué pasó supuestamente en esa lujosa fiesta con estética surrealista, donde estuvo la crema innata de la sociedad.
Tampoco ayudaba que los Rothschild fueran vinculados desde mucho antes con los supuestos Illuminati, rumores que a ellos se les resbalaban tan pronto como llegaban a sus oídos. Otro mito es que se alega que la película es una protesta contra la cienciología, luego de que Vivian Kubrick, hija del cineasta, se hiciera miembro y cortara comunicación con su padre, aunque esta creo que es la menos convincente. Verás, esta conversión sucedió a mitad del rodaje de Ojos Bien Cerrados, o sea, ya había un guión establecido desde 2 años antes del alejamiento de Vivian Kubrick de su padre, y no iban a reescribir de nuevo de la noche a la mañana un guión. Como lo dice en la película El ocaso de una estrella, los actores no se paran frente a la cámara y se inventan lo que sucede a cuadro. Además, ya cuando rodaban, Tom Cruise y Nicole Kidman formaban también parte de la cienciología, así que Kubrick no tendría algo negativo en particular contra esta fe, porque desde el inicio el casting protagónico fue elegido minuciosamente y fue de los pocos filmes de Kubrick en tener a 2 superestrellas al mismo tiempo en una de sus películas. En la parte simbólica de la película están figuras como la estrella de 8 puntas que aparece al inicio del filme, asociada para muchos a Ishtar, diosa de la fertilidad, el amor y la guerra y la sexualidad, y de quien en sus atributos está la de acoger los cultos de la prostitución sagrada, como vemos en la película. Aunque también la estrella de 8 puntas está asociada a la diosa Venus, que también promovía la libertad sexual y la práctica de esto. Otro guiño poco conocido que refiere a un personaje que aparece por poco tiempo en pantalla es al hombre que baila con Alice al inicio de la película, cuyo nombre es Sandor Savost, en referencia a Anton Sandor Lavey, fundador de la iglesia satánica. Y para alguien como Kubrick, que en una ocasión llegó a decir que no sabía nada acerca del tema ocultista, este tipo de cosas parecen algo contradictorias. Además que es bien sabido que Stan Lee era una persona que hacía una amplia investigación antes de rodar cualquier película y no dejarlo de lado aparte en su afán perfeccionista como cineasta. Porque esta película no es la excepción de su trayectoria con estas características. Si te fijas bien, al final de la escena de la juguetería hay un juego de mesa de caja color rojo que dice Magic Circle, o por su traducción el círculo mágico, coincidiendo con el primer escenario de la toma del ritual. Y porque esto del círculo mágico es algo fundamental en las prácticas esotéricas. Un último detalle que dentro de la cinta es que después de verla a más de uno le deja la sensación de sentirse observado, y mucho más con esta toma de Tom Cruise donde en su periódico se puede leer suerte de estar vivo. Como una de las conclusiones, una cosa es que las sectas son reales. Entre la élite, como vimos en Ojos Bien Cerrados, quién sabe. Pero como mencioné antes, muchos no tardaron en comparar esta película a ciertos casos actuales vinculados a prácticas no tan sanas ni moralmente buenas, como las fiestas blancas del rapero Diddy, donde todos los invitados iban de ropa blanca. Pero como te lo dije al inicio del video, estas son solamente teorías y no profundizaré a fondo como tal, porque solo tomamos los elementos en los que algunos, no todos, creen que estas teorías pueden ser reales. Se puede hacer, claro, yo de Ojos Bien Cerrados particularmente tengo un análisis desentrañando toda la película. Si quieres que haga un análisis, déjamelo saber en caja de comentarios. Y vuelvo a repetir, no tomen todo lo que vimos en este video tan en serio, porque de mi parte, como creadora de contenido, sería una gran irresponsabilidad asegurar que los hechos que vimos a base de meras especulaciones son reales. No, como te lo dije, son meras especulaciones y teorías, no hechos comprobados. Este tema me emocionaba mucho hacerlo porque Stanley Kubrick es uno de mis directores favoritos, y la verdad leer sobre todas estas teorías alrededor de su cine es algo muy entretenido, aunque yo me quedo con el análisis de cada película, sin relacionarlas a mensajes codificados. Y bueno, yo espero que les haya gustado mucho este video. Como saben, yo soy Eli de Lubel. Te deseo un buen día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.